El cambio comienza con personas que ven más allá de lo ordinario. Hombres y mujeres llamados a transformar un mundo en crisis. Personas que han decidido ser disruptivos. Ser disruptivo es mucho más que ir en contra de lo común. Es ser como Noé, que escuchó a Dios y construyó un arca para salvar vidas. Es actuar con la sabiduría de Abigail, quien trajo paz en medio del conflicto. Es desafiar lo convencional e introducir algo novedoso, provocando un cambio significativo, como Jesús, quien salvó al perdido, convirtiéndose en el más grande disruptivo de nuestra historia. Este año, el Espíritu de Dios nos está invitando a ser disruptivos. Prepárate para ser parte de una generación que vive para transformar, que se atreve a soñar en grande y que actúa con fe, cambiando el mundo. Disruptivos 2025, transformando un mundo en crisis. Hoy vamos a comenzar a desarrollar este tema que Dios nos ha dado para este año 2025. Y vamos a hablar sobre esa palabra, la cual resulta extraña para muchos de nosotros, pero a medida que los días vayan avanzando, entonces nos vamos a ir familiarizando con esta palabra: disruptivos. Transformando un mundo en crisis. Dígale al que está a su lado: hemos sido llamados para transformar. Hemos sido transformados para transformar a otros. La palabra dice que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Hechos de los Apóstoles, su capítulo 1, su versículo 8. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Si usted no tiene la Biblia en la mano, puede ver el texto en la pantalla y así estudiar con nosotros la palabra de Dios. Cuando usted lo tenga, pues dice amén. La palabra de Dios dice: en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Diga conmigo: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el día de hoy tengo a bien compartir con todos ustedes el tema: transformando un mundo en crisis. Y quiero hablarle acerca de la palabra disruptivo. Y la razón por la cual quiero hablarle acerca de esta palabra es que la palabra disruptivo y la palabra rompimiento se relacionan. Cuando el Señor nos ungió con su Espíritu Santo, nos ungió con su Espíritu Santo para que nosotros seamos de bendición para otros. Porque Él le dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Lo que significa que no hay manera de ser testigo de Cristo sin que primero recibamos esa investidura de poder. Y después que reciban ese poder de lo alto, entonces serán mis testigos. Y es interesante que analicemos la palabra poder, porque esa palabra poder del griego tiene una connotación muy poderosa.
Y es que la palabra poder es la palabra poder inherente de Dios. Es una palabra griega y es la palabra ichus, que significa el poder inherente de Dios. Es decir, es un poder sobrenatural que se manifiesta en un momento determinado donde no existe la intervención humana. Es un poder que cuando se manifiesta en el ser humano, las enfermedades comienzan a desaparecer. Y mediante imposición de manos la gente recibe liberación. La gente recibe sanidad divina. Y la gente es impactada por ese poder. Esa palabra poder también es la palabra kratos, que significa poder manifestado de Dios, que cuando se manifiesta es un poder que perfecciona, es un poder que completa y es un poder que no se doblega ante ninguna circunstancia. Se llama el poder kratos de Dios. Y es un poder capaz de hacer proezas. Cuando uno tiene esa investidura de poder, uno es capaz de hacer proezas, de hacerle bien a la gente, porque la unción de Dios es para eso. Y lo vamos a ver luego, lo vamos a ver. Estoy simplemente poniendo un fundamento en esta breve introducción. Entonces yo quisiera que nosotros nos familiaricemos con esta palabra disruptivo y pongamos un fundamento. La palabra disruptivo se utiliza como adjetivo para indicar una ruptura brusca. Por otro lado, el término disruptivo hace referencia a algo que ocasiona un cambio determinante. Y esta palabra disruptiva es de origen francés, disruptif, y del inglés disruptit. Y se trata de la capacidad para romper con las reglas establecidas o la forma de hacer cosas. En la Real Academia de la Lengua Española, la definición señala simplemente a ruptura o interrupción brusca. Pero en el ámbito empresarial está muy ligada a la innovación. La palabra disruptivo está muy ligada a la innovación. De manera que una persona disruptiva es una persona que posee la habilidad de analizar y procesar información de manera no convencional y original, utilizando su intuición, utilizando su perspectiva y conciencia emocional para generar nuevas ideas, para generar soluciones y perspectivas que rompen con el modelo tradicional ya establecido. Básicamente, cuando se habla de disruptivo, se está hablando de un rompimiento. Y eso es lo que la unción produce en nosotros, produce un rompimiento. Incluso el profeta Isaías lo dice de esta forma, que el yugo se pudrirá a causa de la unción, dando a entender que la unción de Dios produce ese tipo de rompimiento en el mundo espiritual. Y hay una iglesia que se conoce como la iglesia primitiva. Esta iglesia era una iglesia disruptiva. Diga conmigo, la iglesia primitiva era una iglesia disruptiva. De manera que esta iglesia no era una iglesia debilucha. Cuando nosotros estudiamos el libro de los Hechos, usted va a observar que en la iglesia primitiva habían creyentes que avanzaban. En la iglesia primitiva no habían creyentes flojos. En la iglesia primitiva no habían creyentes niños ni ñoños. En la iglesia primitiva no habían creyentes debiluchos. En la iglesia primitiva no habían creyentes indecisos. No habían creyentes atrasados en términos espirituales, sino que en la iglesia primitiva habían creyentes decididos, habían creyentes enfocados, habían creyentes que le creían a Dios con todo el corazón. Amén. En la iglesia primitiva no habían personas indecisas que estaban luchando con si lo voy a hacer o no lo voy a hacer.
Usted observa en esta iglesia que se encuentra en el libro de los Hechos, usted observa en esta iglesia creyentes que están sumergidos, creyentes que están metidos en la gloria de Dios. Usted observa personas que saben operar en lo sobrenatural de Dios y saben compartir con otros ese poder que llevan por dentro. Usted observa una iglesia en constante crecimiento. Usted observa una iglesia en constante avance. Y esta no era cualquier iglesia, porque recuerda que hay que estudiar el contexto que ellos estaban viviendo. La palabra dice que ya Jesús se había ido. Jesús fue crucificado, al tercer día resucitó, duró 40 días con sus apóstoles, con sus discípulos, pero ascendió al cielo. Le dejó el Espíritu Santo a ellos. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, pero había una persecución, porque se estaba persiguiendo a los seguidores de Cristo Jesús. Y se le había prohibido a la iglesia hablar de Jesús. No se podía hablar de Jesús. El que hablaba de Jesús se lo llevaban preso literalmente. Algunos murieron ahorcados, otros murieron en el circo romano por leones. Algunos fueron quemados vivos en las plazas públicas. Otros fueron arrastrados. Iban de casa en casa. Escuche bien el contexto. Iban de casa en casa y sacaban a los que hablaban de Jesús, porque la iglesia no tenía un local físico donde adorar. La iglesia primitiva no tenía un templo donde glorificar a Dios. Ellos estaban dispersos. Había una gran persecución para aquellos que piensan que en el evangelio no hay prueba y que no hay persecución y que los hijos de Dios no pasan por persecuciones ni por crisis. No, la iglesia primitiva estaba en medio de la crisis. Pero lo más importante de todo esto es que Dios siempre se ha movido en medio de la crisis. Dígale al que está a su lado: Dios siempre se ha movido en medio de la crisis. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay crisis hay hambre, y cuando hay hambre hay búsqueda. Y la iglesia en medio de la crisis estaba creciendo. La iglesia en medio de la crisis se estaba multiplicando. La iglesia en medio de la crisis se estaba propagando, se estaba expandiendo. Tenía esa capacidad. Y a pesar de que estaba experimentando constante persecución, ellos no dejaron de crecer y no dejaron de hacer el trabajo de Dios. No dejaron de cumplir el propósito por el cual Dios le había llamado. Amén, hermanos. Ellos sabían que tenían que compartir lo que habían recibido con otros. Ellos lo sabían en lo más profundo de su ser. Y ellos sabían el riesgo que estaban, ¿verdad?, constantemente enfrentando. Ellos lo sabían, que si hablaban de Cristo iban presos. Pero la palabra dice que ellos no cesaban de reunirse en las casas. Ellos no cesaban de partir el pan en las casas. Ellos no cesaban de orar juntos y partir el pan de la enseñanza con alegría, con sencillez de corazón. La palabra dice que ellos no cesaban de anunciar a Cristo y de compartir con ellos y con los demás la doctrina apostólica. Y dice la palabra que todos los días en las plazas ellos no cesaban de predicar a Cristo. Estaban en la casa predicando a Cristo y estaban en la calle también predicando a Cristo. Y yo creo que la iglesia ha de lucir como aquella iglesia. ¿Cuántos lo creen por la fe? Dígale al que está a su lado: tú debes aspirar a ser como esa iglesia. Díselo al que está a su lado. Dígale al que está a su lado: hay que ser como la iglesia primitiva. Dios le dio poder a la iglesia primitiva. Dios le dio dominio. Dios le dio autoridad.